El capítulo 3 y el verso 7, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pudiéramos titular la enseñanza de esta noche así: el que abre y ninguno cierra. Aleluya. Siéntense, por favor. El Señor usó en varias expresiones, en varios textos, la palabra llave, la llave. Él es el que tiene la llave, pero es una llave prodigiosa. Es la llave que abre todas las puertas. La llave que el Señor usa es para todo. No hay puerta que no se abra. No hay puerta que se le resista. Todas las puertas las puede abrir el Señor. Cuando Él iba a establecer la iglesia, compartió las llaves y a Pedro le dijo un día: a ti te daré las llaves. Así que no solo Él tiene las llaves, a la iglesia también le ha dado llaves. Hay cosas que la iglesia también puede abrir, pero no por su propia capacidad, sino porque Dios le ha dado con qué abrirlas. A Pedro se le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Era algo así como la facultad de abrir la puerta de la fe, para que a través de ella no solamente los judíos fueran salvos, también los gentiles y también los samaritanos. Y por eso se dice que cuando Pedro predicó su sermón, entonces estaba usando las llaves. Cuando se predica el evangelio, se usan las llaves para abrir el reino de los cielos a los hombres. Sin embargo, también esa autoridad se le entregó a la iglesia. Y a la iglesia también se le dijo en cierta ocasión: lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A quienes les remitiereis los pecados les serán remitidos. A quienes se los retuviereis les serán retenidos. Es la autoridad que la iglesia tiene. Dios a la iglesia, entre tantas bendiciones y facultades, le ha entregado esa, la de abrir y cerrar. La iglesia tiene una gran responsabilidad. Mucha es nuestra responsabilidad. Es muy grande el honor que Dios nos ha hecho. Y por eso tenemos que usar la predicación como la llave que abre la puerta de la salvación a los hombres. Esa llave no puede extraviarse. Esa llave no puede dejar de usarse. Esa llave es la autoridad que la iglesia tiene. Esa llave no la supieron usar los escribas. Aquellos hombres doctos de la ley tenían una llave en la mano que se llamaba la llave de la ciencia. Traducido, esa llave de la ciencia es la llave del conocimiento del Dios revelado. Pero aquellos hombres nunca usaron esa llave, la guardaron. Estaba yo mirando en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, cómo
hay para ellos una reprensión, porque debieron usar la llave de la ciencia que abriría el conocimiento del Dios revelado, pero ellos no lo hicieron. Y por eso en San Lucas, el capítulo 11, y en el verso 52, dice el Señor: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Eran hombres conocedores del Dios revelado, tenían la llave de la ciencia del conocimiento de Dios, pero la quitaron. Es decir, la puerta se quedó cerrada. Ni entraron ellos, ni dejaron entrar. Esa fue una actitud que Dios en su momento les recriminó. Hay también otras llaves que están en las manos de Dios. Se llaman las llaves de la muerte y el Hades. Leía yo en Apocalipsis el capítulo 1, cómo la Biblia dice quién tiene esas llaves. Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 18, dice de la siguiente manera. El verso 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Esas llaves de la muerte y el Hades no es otra cosa más que la autoridad del Señor sobre los cuerpos y las almas de los hombres. En la mano del Señor, amén, está toda la autoridad. Él tiene toda potestad sobre los hombres. Él sabe qué hacer con nosotros. Nuestros cuerpos y nuestras almas están bajo su autoridad. También tiene, dice la Biblia, las llaves de David. Esa llave de David que aparece en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Así que mire que la llave en este caso ya es como la llave del Mesías, de ese Mesías que domina sobre la casa de David, el que se sienta en su trono, el que se establece como Rey eterno, el que abre todos los misterios de la casa de David. Y hay otra llave que ya tiene que ver propiamente con la supremacía de Dios sobre los perdidos, y aún es la llave que se encarga de cerrar la puerta de la prisión en donde el diablo va a estar atado. Se llama la llave del abismo, y esa aparece por allá en el capítulo 20 de Apocalipsis, perdón. Esa llave está en las manos del Señor, amén. Dice que Él lo ató con la llave del abismo. Capítulo 20, verso 1 de Apocalipsis: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Esa llave del abismo muestra cómo Dios tiene la supremacía sobre todos los perdidos. Y con esa llave Dios ha cerrado la prisión en donde será encerrado Satanás. Así que estamos hoy, hermanos y hermanas y amigos, ante la presencia de aquel que todo lo puede abrir
y que todo lo puede cerrar. Cuando Él abre, nadie cierra. Cuando Él cierra, nadie abre. Por eso, cuando Noé entró en el arca, dice la Biblia que fue Dios el que cerró la puerta. Fue Dios el que la cerró. Tal vez de haberla cerrado Noé, él mismo hubiese podido abrirla. A lo mejor Noé, si hubiese cerrado él la puerta, se hubiera compadecido de sus amigos, de algunos más de sus allegados, y no hubiese resistido el toque de la puerta y él mismo hubiese abierto. Pero no, Dios no le dejó a Noé que cerrara la puerta del arca. Dios mismo la cerró. Y lo que Dios cierra, nadie lo abre. Así que el mismo Noé tal vez ni siquiera se atrevió a abrirla. No había manera de abrir lo que ya Dios había cerrado. Él es el que abre y ninguno cierra. Es el que cierra y ninguno abre. Esa llave que Dios ha usado, también la ha usado con nosotros. Esa llave Dios la usó en el momento que abrió nuestros oídos. Un día nosotros vivíamos en el mundo sin Dios, sin ley, sin esperanza, perdidos. Pero ¿qué hizo Dios? Usó su llave maestra, y abrió nuestros oídos. Nuestros oídos estaban taponados, cerrados por la rebeldía, por el desacato a las cosas de Dios. Pero ante esa llave maestra nada se puede resistir. Isaías en el capítulo 50 está diciendo algo que también le ocurrió. Isaías capítulo 50 y el verso 5 dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Pero me parece interesante cómo dice Isaías: Él me abrió el oído. Así que no fue ni siquiera el mismo Isaías el que lo abrió. Fue Dios quien se lo abrió. Y yo creo que eso mismo nos pasó a nosotros también. De un momento a otro, cuando no queríamos oír nada de Dios, empezó nuestro oído a abrirse y empezó la palabra a llegar. Así que no fue tanto tu disposición, sino que Dios usó su llave maestra y también abrió nuestros oídos. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. Y como si fuera poco, después de abrirnos el oído para oír su palabra, también abrió nuestros ojos. Es que su llave funciona para todo. Abrió nuestros ojos que solamente estaban direccionados al mal, al pecado, a la maldad. De un momento a otro, nuestros ojos empezaron a abrirse y a ver cosas que jamás antes habíamos visto. A nosotros nos pasó como al siervo aquel de Eliseo, el que estaba allá en el monte con Eliseo, viendo cómo el campamento suyo estaba rodeado de los sirios, de los enemigos. Estaba aterrorizado, asustado, creyó que ya había llegado su último momento y le dijo al profeta: mira cómo nos han rodeado, nos van a matar los sirios. Pero aquí Eliseo, que conoce al Señor y que sabe que el Señor tiene la llave que abre aún hasta los ojos, le dijo: Señor, ábrele los ojos, te ruego que le abras los ojos para que vea. Y Dios usó su llave maestra. Y unos ojos que solamente veían el peligro, ahora empiezan a ver diferente. Ahora sus ojos ven una cantidad de ejércitos celestiales que están a su favor. Y termina diciendo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Es que la llave de Dios puede abrir aún hasta los ojos al ciego. Aquel que no ve las maravillas de Dios, aquel que no ve las cosas lindas de Dios, aquel que está enceguecido por el pecado, llega aquí donde Dios está. Él usa la llave y se te abren los ojos para que veas las maravillas de Dios. Cuando Dios ha usado su llave, empezamos a ver cosas grandes, gloriosas y sublimes. Cosas que el mundo no ve. Aquí el Señor nos abre los ojos para que las veamos. A su nombre sea la gloria. La llave del Señor. Mire todo lo que abre. Abre nuestros oídos. Abre nuestros ojos. Y escuche esto. Abre aún hasta nuestra boca. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros que hablaríamos cosas hermosas de Dios? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros que usaríamos nuestra boca? Esa misma boca que usábamos para hablar sandeces y malignidades afuera, esa misma boca fue la que Dios aquí nos abrió para que lo alabemos, lo adoremos y para que prediquemos su palabra que es preciosa. Esa misma situación le pasó al profeta Ezequiel. Dice el capítulo 33 de Ezequiel que a él Dios también le abrió su boca. Oiga eso, hermano, le abrió su boca para que profetizara, para que hablara de su nombre, para que lo glorificara como le pasó a usted y me pasó a mí. Ezequiel el capítulo 33 y el verso 22 dice: y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca y ya no más estuve callado. ¿Será, hermano, la misma experiencia tuya y mía? ¿Será que a nosotros también en cierto momento se nos ocurrió creer que nunca íbamos a testificar, que nunca íbamos a evangelizar, que nunca íbamos a hablar de Cristo, que nunca íbamos a predicar? Pero llegó el Espíritu de Dios, amén, como con esa llave, y se usó la llave y se abrió nuestra boca, y hoy nuestros labios, aleluya, pronuncian alabanzas para Dios. Hoy de nuestra boca sale adoración para el Señor. Hoy de nuestros labios salen palabras de evangelismo para que otros lleguen. Ya no estamos más callados. Llegó la llave del Señor y abrió nuestra boca para que nunca estuviésemos más en silencio. Por eso aquí ya no hay nadie que se pueda quedar en silencio. Aquí todos podemos abrir nuestros labios con libertad, porque su llave se utilizó aún para abrir nuestros labios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y eso de abrir todas las puertas también incluyó la puerta de nuestro entendimiento. Que íbamos nosotros a entender las cosas de Dios, que íbamos nosotros a entender su palabra, que íbamos nosotros a entender este camino, que íbamos nosotros a entender la santidad de Dios. Eso se logró, hermano, no por tu capacidad o por la mía, sino porque en ese entendimiento tuyo también hay un cerrojo. Y en ese cerrojo entró la llave de Dios. Y esa llave entró y le dio vuelta entera y se abrió nuestro entendimiento. Eso que tú y yo hoy entendemos es producto de la acción de Dios a través de su llave que abre todas las puertas. Esa misma llave fue la que se usó con los caminantes de Emaús. Dice el capítulo 24 de Lucas que iban dos de ellos caminando, hablando de lo que había acontecido, y el Señor se les apareció, no se les reveló de inmediato, y empezó a hablar con ellos, y dice la Biblia que fue el Señor el que les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras. Fue Dios el que usó la llave, el que le dio vuelta completa a la llave y se abrió el entendimiento. Y cuando Dios hace eso, los ignorantes dejan de serlo. Los simples dejan de serlo. Los hombres se vuelven entendidos. Los hombres se vuelven sabios. Los hombres se vuelven conocedores. Su entendimiento se amplía. El hombre cambia de mentalidad porque la llave de Dios entró a su corazón y le dio media vuelta y abrió por completo todo su conocimiento, todo su entendimiento, aleluya, se abrió. Se abre, hermano, la puerta aún hasta del corazón. Dice la Biblia por allá en los Hechos, el capítulo 16, que había una mujer de nombre Lidia. Ella era comerciante, estaba aferrada a su religiosidad, a sus cosas, pero me parece hermosa la palabra cuando dice la Biblia que Dios le abrió el corazón. Mire eso. No fue ella la que lo abrió. No fue ella, fue Dios quien le abrió el corazón. Yo quiero leer ese texto en el capítulo 16 de los Hechos, porque me parece hermosísimo hacer claridad en esto. A veces cree uno que es uno el que tiene que abrir el corazón, pero mire en esta ocasión cómo es de diferente. En el capítulo 16 de los Hechos y en el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí lo único que hay que pensar, hermano, es cómo Dios interviene. Cuando la palabra se predica, la llave de Dios está actuando. Amén. Y esa palabra va y Dios usa la llave y se abre el corazón para que el hombre pueda aceptar a Cristo en su vida. Esa situación te pasó a ti y me pasó a mí. Y hoy lo estamos disfrutando, amén, con alegría. Él también abrió nuestro corazón un día. Y por eso fue que pudimos recibirlo a Él. Aquí, hermano, no es lo tuyo ni es lo mío. No es nuestra capacidad, es la de Dios. Es Dios el que lo ha hecho todo. Es Dios el que lo hace todo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros lo único que hemos hecho es recibir de su misericordia, recibir de su bondad, porque la obra es toda de Él. Aquí, hermano, tú y yo no hemos puesto nada prácticamente. Aquí lo que hemos puesto es solamente nuestra disposición, pero Dios es el que ha hecho todas las cosas hermosas. Así que Dios abre, escuche, hermano, abre el oído, abre los ojos, abre nuestra boca, abre el entendimiento, abre el corazón, todo. No hay nada que se le quede a Dios cerrado. Él todo lo puede abrir. Aún hasta la puerta más fuerte, hasta el cerrojo más fuerte, Él lo abre, porque su llave es una llave maestra. Allá estaba Pedro encarcelado. Lo habían metido en un calabozo, estaba a medianoche, estaba encerrado allá sin nada, ninguna posibilidad de salir, y le habían puesto soldados, 4 grupos de soldados. Era humanamente imposible salir de allá. Y me parece hermoso ese pasaje en el capítulo 12 de los Hechos, capítulo 12 de los Hechos, cómo se cuenta la manera en que este hombre salió de la cárcel, fue librado de la cárcel, amén. Dice la Biblia que le habían puesto entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas,
y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Aleluya. Y dice la Biblia que saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Aleluya. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. A Dios, hermano, no se le queda ninguna puerta cerrada. Aquí está la puerta de la libertad que se abre para que el preso salga libre y disfrute la bendición de Dios. Alabanzas al Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Esa situación es la misma que ha pasado a miles y a millones de hombres en el mundo. Como el diablo los ha encerrado allá en el calabozo de más adentro. Como allá en medio de la guardia del mundo, el hombre ha estado sujeto a oscuridad, a tinieblas, a frío. Las cadenas han sido fuertes, porque eso es lo que el diablo sabe hacer. Pero cuando Dios actúa, no hay guardia que se retenga, no hay puerta que se sostenga, no hay prisión que se mantenga. Todo lo que Dios toca con su llave se tiene que abrir. Aleluya, porque cuando Él abre, nadie puede dejar cerrado. Alabado sea Dios. Lo mismo en el evangelismo. ¿Sabe usted, hermano, que las puertas para predicar el evangelio es Dios quien las abre? Porque todo está cerrado. Cuando tú llegas a una ciudad, a un pueblo, a cualquier lado, todo está cerrado, no hay manera de entrar. Humanamente no hay forma de entrar a ningún lado. Si nosotros llegamos un día aquí a Colombia y pudimos entrar, fue porque Dios abrió puertas. Si a esta comuna pudimos llegar un día y quedarnos aquí, fue porque Dios abrió puertas. Ese refrán en donde tú predicas, puedes entrar allá porque es Dios quien lo abre. Aquí no es la capacidad de los hombres, no es nuestra experiencia, no es nuestra oratoria, no es nuestra fluidez verbal, no es nuestra capacidad. Hermano, hemos llegado a donde hemos llegado porque es Dios el que ha abierto todas las puertas. Nosotros lo único que hemos hecho es entrar libremente. Aleluya, porque ya Dios abrió, ya Dios ha abierto todo. Entra tranquilo porque Dios abrió. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Estaba yo leyendo en Hechos capítulo 19 cómo el apóstol está contando su experiencia, cómo llegó un día a Éfeso. Mire el capítulo 19 de los Hechos. Y a partir del verso 8, el apóstol Pablo está contando que llegó a Éfeso y que pudo hacer un gran trabajo de evangelismo allá, pero no por la capacidad de Pablo, sino por lo que Dios había hecho. Hechos 19 y el verso 8. Dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra
del Señor Jesús. Pero a lo que yo quiero llamar la atención es que esta experiencia la tuvo Pablo fue porque Dios le abrió esa puerta. Y él mismo, cuando le escribió a los Corintios, primera carta a los Corintios, el capítulo 16, él cuenta que ese gran trabajo que se pudo hacer allá en Éfeso fue porque Dios dispuso todo, porque Dios metió la llave, abrió la puerta y él pudo entrar. Mire primera a los Corintios, el capítulo 16 y el verso 8. Él estaba allá y dijo: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Él estaba aprovechando el momento. Pablo sabía eso, que esa oportunidad de predicar en Éfeso había que aprovecharla, que la sinagoga estaba abierta, que la gente estaba oyendo, que toda Asia estaba oyendo. Era el momento indicado para predicar el evangelio. Dios había abierto la puerta del evangelismo. Cuando tú, hermano y hermana, vayas a hablarle a alguien de Cristo, cuando vayas a ir a algún sector a evangelizar, cuando vayas a predicar a algún lado, acuérdate, antes de ir, asegúrate que Dios haya abierto la puerta. Si tú vas y Dios no ha abierto la puerta, no insistas, no hay entrada, no hay manera, no hay forma. Pero si ya Dios ha abierto la puerta, entra tranquilo, ve tranquilo, confiado, que Dios ya abrió. Y donde Dios abre, nadie cierra. No le temas a la persecución, no le temas a la dificultad, no le temas al adversario, no le temas a la amenaza, no le temas al enemigo. Si Dios abrió, tú puedes entrar tranquilo y la obra se podrá hacer con toda seguridad. Ese es el Dios que abre todas las puertas. Pero su llave no solamente, hermano, abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestro entendimiento, la cárcel, la puerta del evangelismo. Hay otra llave que también es usada en la mano de Dios y yo la he llamado la llave de la bendición. Esa llave de la bendición, cuando Dios la usa, su bendición llega. No hay quien la detenga. Dice la Biblia en el Salmo 145 y el verso 16, que Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Nosotros estamos disfrutando de su bendición y nadie nos la puede quitar. Esa bendición que tú y yo tenemos en todos los aspectos, esa bendición familiar, esa bendición en tu vida laboral, esa bendición con tus hijos, con tu esposo, esa bendición, esa paz que tú disfrutas, esa bendición te la dio Dios. Aleluya, como cantamos a veces: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Ese gozo, esa bendición que tú y yo disfrutamos, esta vida hermosa, es que Dios nos la dio un día. Él abrió su mano desde el cielo y nos ha colmado de bendición a todos. Por eso disfrútala, porque en su mano está la llave que da la bendición a los hombres. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea la gloria. Y aún más, hermano, aún más. Nuestra bendición en todo lo que hacemos. Nuestra prosperidad en todo lo que hacemos. Esa prosperidad, esa bendición material, esa tranquilidad de la cual disfrutamos, ese negocio que tú tienes, esa empresa que tú manejas, esa vida laboral que tienes,
Esa también es realmente, hermano, la realidad en donde se ha movido la llave de Dios. En el cielo hay una mano que funciona y acciona una llave, es esa llave de la bendición. El Señor un día dijo: probadme ahora en esto, y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Bienaventurado el cristiano que aprende a ser fiel a Dios. Cuando tú eres fiel con Dios y le das a Dios lo que es de Dios, cuando tú no te quedas con lo de Dios, gástate lo tuyo, usa lo tuyo, pero lo que es de Dios, no te gastes lo tuyo. Aprende a serle fiel a Dios, y esa fidelidad hará y motivará la mano de Dios para que actúe allá en el cielo. Cuando tú eres fiel a Dios, la mano de Dios se mueve, y esa mano abre a través de una llave. Por eso dice la Biblia: probadme ahora en esto, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Esa es una clave, hermano, que los hijos de Dios hemos aprendido, y sí que nos ha funcionado, Él nos ha bendecido mucho más de lo que merecemos. Él nos ha dado, hermano, grandes bendiciones porque hemos aprendido la fidelidad. Cuando tú eres fiel, esa mano funciona y acciona la llave para que haya bendición sobre tu vida. Pero quiero decirte algo más, hermano, algo más glorioso todavía. El Señor tiene la llave más grande de todas. Es la llave de la redención. Es la llave que te abre la puerta para que seas salvo. Esa mano acciona la llave para que tú puedas entrar libremente a la gloria. Dice el capítulo 5 de Apocalipsis que Juan en su visión lloraba mucho. ¿Y sabe por qué lloraba Juan? Porque la puerta de la redención estaba cerrada, bloqueada. No había manera de entrar. Era algo así como si hubiese un rótulo en la puerta que dijera redención y salvación para los hombres. Juan lo que vio fue una puerta cerrada y sellada. Y por esa puerta era donde debían entrar los hombres salvos. Y como no había quien la abriera, Juan lloraba mucho. Dice el capítulo 5 así de Apocalipsis que Juan lloraba. Él lloraba muchísimo porque veía una puerta cerrada, porque veía una puerta sellada. Porque no había manera, no había nadie que tuviese la llave. La llave se había perdido. La llave estaba extraviada. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte. No había nadie que pudiera abrir esa puerta. Y de pronto le cambió el semblante a Juan. De pronto Juan dejó de llorar. Sus lágrimas se secaron, se agotaron. Y sus labios, su boca se convirtió en una sonrisa agradable. Sus ojos se abrieron con gozo porque vio al que tiene la llave que venía caminando. Vio al Cordero, al Hijo de Dios, a Dios manifestado en carne, que venía caminando. Y dice la Biblia que tomó el libro de la mano derecha. Dicho en otras palabras, fue y tomó la llave. Aleluya, y se dirigió hasta la puerta. Y él, que es el único que abre y nadie cierra, se dirigió hasta la puerta, introdujo la llave, le dio vuelta entera y la abrió de par en par para que la humanidad entera pudiera ser salva. Y ahí fue donde tú y yo tuvimos la gran oportunidad de entrar a esta vida preciosa que Dios nos ha regalado. El Cordero que fue inmolado, Él fue el único
que pudo abrir la puerta de la redención. Él es el que maneja la llave que todas las puertas abre. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile: gracias, Dios, por lo que has hecho conmigo. Gracias, oh Dios, porque abriste la puerta para que yo pudiera entrar y ser salvo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. De eso mismo fue que escribió el escritor de los Hebreos, la carta a los Hebreos. En el capítulo 10 está diciendo también algo al respecto. Está hablando de un camino que se abrió, porque detrás de esa puerta hay un camino, y es un camino que lleva a la eternidad. Es el camino que lleva al cielo. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe cuándo se abrió ese camino? ¿Sabe cuándo se abrió ese sendero? ¿Sabe cuándo estuvo listo el camino para que tú y yo pudiéramos ir al cielo? Cuando Jesús estuvo sobre la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Él sobre la cruz del Calvario, Él derramó su sangre, su cuerpo fue lacerado, Él llegó y entró al lugar santísimo, aleluya. Y dice la Biblia que por la sangre de Jesucristo se abrió el camino nuevo y vivo que Él, a través de su velo, esto es, de su carne, había abierto. En el templo había un velo de un grosor muy fuerte, y ese velo, cuando Cristo murió, se rasgó de arriba abajo. Era la muerte de Cristo, era su sangre la que sirvió en el momento como de llave para abrir el cerrojo, para que el camino quedara libre, para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Por eso hoy no nos queda más que gratitud con Dios. No nos queda más que agradecerle a Dios. No nos queda otra alternativa más que serle fieles a Dios. Y saber, hermano, que para ti no hay puertas cerradas. A ti se te abren todas las puertas, todas. Y las que Dios tenga que cerrar, la cierra, no te preocupes. Pero tú y yo estamos en las manos de aquel que tiene la llave que abre todas las puertas. Para ti y para mí no hay nada vedado. Para ti y para mí no hay nada que no podamos llegarle. Aleluya, tenemos todos aquí la gran bendición. Por eso, hermano, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a mantenernos en este camino hasta el final. Que Dios nos libre, amén, para que nos mantengamos fieles como Él manda. Y para que veamos que por donde tú vayas, todo se te va abriendo. Todas las oportunidades, todas las bendiciones, todo lo que tú anhelas, todo eso se va abriendo, hermano. No como por arte de magia, no, sino por la gracia y el Señor que está a tu lado. Él va delante de ti, amén. Él va abriéndote todas las puertas, todas. Por eso cuando veas que la puerta de la salud, la enfermedad llega, acuérdate que el Señor puede abrir esa puerta para que seas sano. Aleluya, cuando se te cierren las puertas en lo laboral, dile: Señor, tú tienes la llave también de la puerta que me da la oportunidad de conseguir el sustento para mi familia. Cuando tú veas que la situación familiar se complica y se te cierran las puertas en tu casa, dile: Señor, tú eres el Dios que tiene la llave en la mano. Tú puedes abrir la puerta también de mi casa, de mi familia. Cuando tú veas que tus relaciones con tus hijos, con tu cónyuge se cierran, dile: Señor, abre por favor estas puertas. Cuando tú vayas a evangelizar y nadie te abra, dile: Señor, por favor, tú tienes la llave, abre la puerta. Cuando quieras hacer algo difícil, cuando tú veas todo imposible, acuérdate que hay un Dios que abre lo que tú no eres capaz de abrir. Ese Dios es el que adoramos aquí. A ese Dios es el que glorificamos, aleluya.
Cuando tú tengas un problema grande, cuando estés al frente de un gran problema, aleluya, cuando estés al frente de un gran problema, cuando tú veas que tú no puedes llegar a solucionar nada, porque a veces es así, hermano. A veces la vida se le encierra a uno, ¿verdad? A veces las tardes se le vuelven grises. A veces como que uno quiere morirse porque todo está cerrado. No hay oportunidad, no hay alegría, no hay ninguna paz. Como que llegó la enfermedad, como que todo nos encerró, como que estamos ahí sin saber qué camino coger. Cuando tú veas que todas tus puertas se te cierran, mira para el cielo, tranquilízate, mira para el cielo. Hay uno que tiene la llave que abre la puerta. Cuando te sientas tentado, escúchame esto, querido hermano. Cuando te sientas en medio de la tentación, cuando veas que ya estás a punto de caer en la tentación, cuando veas que todas las puertas se te cerraron, estás encerrado, no tienes qué camino coger, mira hacia el cielo y dile: Señor, tú eres el que abre todas las puertas. Yo estoy aquí encerrado, estoy en un riesgo muy grande, estoy a punto de fracasarme por esta tentación y yo no soy capaz de salir, Señor, pero tú tienes la llave de esta puerta, ábrela para que yo pueda salir en victoria. Yo quiero decirte, iglesia, aquí está ese Señor grande y glorioso. Él puede hacer contigo cosas maravillosas. Si tú no has entendido cosas de Dios, dile: Señor, abre mi entendimiento. Si tu corazón está cerrado, dile: Señor, abre mi corazón. Si tus oídos no pueden oír las cosas de Dios, Él puede abrir tus oídos. Si tú no puedes hablar de Él o no lo puedes alabar, Él puede abrir tu boca. Él puede abrir tus ojos para que veas las maravillas de Dios. Él está aquí esta noche. Él tiene la llave en la mano y puede bendecirte. Ponte de pie, por favor. Y vamos a hacer algo, hermano. Aquí hay un altar. Aquí hay un lugar a donde tú puedes venir y decirle: Señor, yo necesito que esa llave que está en tu mano se accione. Yo necesito ver tu mano accionando en mi vida. Yo quiero que tú le des salida a mis problemas. Yo quiero que tú hagas algo conmigo ahora. En el nombre de Jesús yo te ruego. Oh Dios, usa tu llave, usa tu llave. Usa tu llave, que se solucionen todos los problemas ahora. Yo te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu bendición que es abundante, mi Cristo. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria.